Buenos días, el día de hoy vamos a tener una clase especial. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un resumen de lo que ya vimos, de lo que estuvimos trabajando antes de vacaciones. Vamos a retomar un poquito el tema para trabajar en las actividades de esta semana. Espero que se la hayan pasado muy bien, que hayan disfrutado el tiempo con sus familias, y que todos estén muy bien de salud, cuídense mucho, no se expongan tanto y vamos a trabajar, ¿ok? Fíjense bien, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un pequeño proyecto durante toda la semana. Ustedes me pueden ir entregando cada parte de su proyecto y el día viernes ya todo completo, o me lo pueden enviar el día viernes, ¿sale? Otra cosa, aquellos que tengan trabajos pendientes me los pueden mandar en mensaje privado vía la plataforma de Edmodo, o a mi correo electrónico, que se los estaré haciendo llegar a la misma plataforma, ¿vale? Para irlo revisando. Otra cosa, la primer tarea que les había dejado para su calificación de marzo, esa ya no la voy a recibir. Ya los trabajos que recibí y califiqué son los que voy a tomar en cuenta para esa evaluación de marzo. Ahorita vamos a trabajar todo lo que se estuvo trabajando a partir de esa fecha. Quiere decir desde que inició la cuarentena hasta ahorita. Todo eso va a contar para su calificación del mes de abril, ¿ok? Si van teniendo dudas, por favor contáctenme, pregunten. Igual sus papás, si tienen alguna duda, siéntanse libre de comunicármelas, ¿ok? Y bueno, vamos a empezar la materia de ciencias con énfasis en biología, ¿ok? Bueno, titular un poco. Si ustedes recuerdan, ya vimos que son los ecosistemas, que los ecosistemas son muy variados. Hay acuáticos, hay terrestres, ¿sale? Dentro de los terrestres, por ejemplo, tenemos las partes montañosas, un poco de la sabana, desierto, selva, bosque. Ajá. También tenemos algunos ecosistemas acuáticos como los ríos, los manglares, ¿sí? Acuérdense que un ecosistema es donde viven todos los seres vivos, pero también coexisten con los seres no vivos. Y a esto nos referimos, por ejemplo, a los factores bióticos. Los factores bióticos son aquellos que tienen vida, ¿ok? Todo lo que está vivo, como las plantas, los animales, las bacterias, los hongos, ¿sí? Todo lo que tenga vida. Dice, necesitan de los factores abióticos para poder vivir y desarrollarse, ¿sí? Se necesitan unos a otros, sin embargo, los factores bióticos son los que tienen vida. Los factores abióticos, por otro lado, son aquellos que no tienen vida, pero que son necesarios para vivir, ¿sale? Como la luz, la temperatura, la tierra, el suelo, la arena, el aire, el agua, todos los minerales. Todo lo que no se puede mover y que no tenga vida, esos son factores abióticos, ¿sale? Recordemos también un poquito que en relaciones, por ejemplo, las relaciones que existen entre los seres vivos, ¿sale? Como ustedes recordarán, existen las cadenas tróficas y las redes tróficas. La diferencia es que en una red puede haber un organismo que es comido por muchos, por ejemplo, una planta. Una planta puede ser comida por insectos o por otros animales, no sé, un conejo, una ardilla, ¿no? Una cadena es cuando solo analizamos a un solo factor, ¿sale? Cuando lo hacemos en forma de cadenita. Bueno, eso ya lo habíamos checado antes de salir de vacaciones. Y bueno, también vimos un poquito lo que son algunas relaciones como las estrategias de caza, ¿vale? ¿Recuerdan? La emboscada, estrategias de defensa, como algunos organismos están diseñados y hechos para defenderse, ¿no? Por ejemplo, aquí les puse un ejemplo de un zorrillito que su estrategia de defensa pues es rociar con un químico a sus cazadores para ahuyentarlos, ¿ok? Tenemos también, por ejemplo, algunas relaciones benéficas como la polinización. Por ahí incluso hicieron una investigación sobre la importancia de las abejas en este ámbito. Okay, es muy importante, de hecho viviríamos muy poco tiempo si las abejas se extinguieran, por eso son muy importantes. Hay que tratarlas con respeto, pero sí son muy importantes. También tenemos las mariposas, las avispas, algunos pájaros incluso,
hacen su trabajo como polinizadores, ¿ok? Entonces es muy importante porque gracias a ellos se hace una esparción de lo que son semillitas, de todas esas cosas que nos ayudan a que se produzcan nuevas plantas, ¿vale? Y se conserve un equilibrio. También tenemos algunas relaciones que no son tan benéficas como el parasitismo. Aquí tenemos unas pequeñas larvas de otro insecto que se están alimentando de este gusanito, ¿sale? Y pues en este tipo de relaciones siempre se beneficia a uno, pero se perjudica a otro organismo, ¿no? Y pues a pesar de esto son relaciones que son necesarias para mantener un ecosistema. Y otras como el mutualismo, aquí les puse un ejemplo, creo que conocemos este pez, un pez payaso, que vive en una anémona, y lo que hace pues es que el pez payaso ahuyenta a aquellos que se quieren comer a ese coral, a esa anémona, y la anémona le provee de hábitat al payaso, ¿no? Entonces es una relación benéfica para ambos y pues así en la naturaleza existen muchas, ¿ok? Bueno, chicos, tiene que estar siempre en equilibrio. Aquí por ejemplo vemos algún tipo de cadenita muy sencilla donde tenemos factores abióticos como la energía solar que ayudan a que los productores produzcan sus propios alimentos. Estos son consumidos por una serie de consumidores primarios, secundarios, terciarios. Tenemos organismos que se encargan de descomponer todos los desechos, que vienen siendo como los organismos consumidores cuaternarios, ¿recuerdan? Y pues todo esto es para que se produzcan sustancias minerales y es un ciclo y todo vuelve a empezar. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, elimino los productores? Si yo elimino a estos de aquí, que son los productores, lo que va a suceder es que se rompe este ciclo y entonces ocurre un desequilibrio ecológico, lo cual puede tener muchas cosas perjudiciales en nuestro ecosistema. Por ahí van a escuchar la voz de mi hijo. Bueno, todo esto, chicos, genera lo que es biodiversidad, ¿ok? Bio significa vida, diversidad diferente. Y esto nos habla de que gracias a que hay muchos ecosistemas, gracias a toda la información genética que poseemos, podemos dar origen a lo que es biodiversidad. Y aquí les puse un ejemplo, ¿sale? Tenemos tigres, todos estos son tigres, pero si se fijan, cada uno es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque cada uno tiene características que le ayudan a vivir en diferentes ecosistemas. No es lo mismo este tigre de aquí, que a lo mejor viva en lugares como más de la sabana o más selváticos, a diferencia de este de acá, que debe vivir en lugares más fríos. También, si se fijan, son de la misma especie, pero son diferentes entre sí. Y eso ocurre en todas las especies. Aquí tenemos un ejemplito donde tenemos que incluso pues los seres humanos formamos parte de la biodiversidad. Si bien todos somos seres humanos y todos somos iguales en cuanto a derechos y en el aspecto social, física y biológicamente todos somos diferentes, ¿ok? Incluso si tienen hermanos gemelos por ahí, si tienen hermanos, si tienen primos, todos entre nosotros compartimos algunas características, pero somos diferentes en muchos aspectos, ¿ok? Todo eso se llama biodiversidad. Esto ocurre en animales, en plantas, en bacterias. De hecho, ahorita lo que está sucediendo con el virus, voy a tomar un poquito este ejemplo. Este virus pertenece a una familia de virus que se llaman coronavirus. Y estos coronas lo que hacen es que son varios tipos diferentes, ¿sale? Hay algunos que son más agresivos, otros que son menos agresivos, unos que se contagian más rápido, otros que no. Y pues ese es un ejemplo de la biodiversidad, ¿sale? Existen diferentes variedades, entonces cada una de ellas tiene diferentes repercusiones en lo que es un ecosistema. Solo es nada más para tomar el ejemplo de la biodiversidad. Y bueno, esto es un mapa chico, pero también tenemos diferentes culturas. Nuestra ubicación geográfica es muy amplia y nuestros ecosistemas y especies también son muy diferentes. De hecho, en México posee todos los ecosistemas excepto taiga y tundra, ¿vale? Que son bastante extremos, pero en nuestro país tenemos selva, tenemos bosques, tenemos desiertos, tenemos la parte de la costa, tenemos partes montañosas, tenemos lugares volcánicos, ok, tenemos muchísimos ecosistemas. Por lo mismo tenemos especies endémicas. ¿Y qué es una especie endémica? Bueno, una especie endémica es aquella que se origina y crece
en su mayoría en nuestro país, ¿sale? Son endémicas de México porque crecen solamente en México, ¿sale? Y solamente viven aquí. Un ejemplo es el maíz. El maíz se origina en México, en Mesoamérica, quiere decir que geográficamente en la parte centro-sur de nuestro país, ¿sí? Todo lo que es, por ejemplo, Oaxaca, Chiapas, el Estado de México, todas esas partes centro y sur de nuestro país son muy importantes para lo que es el maíz. El maíz surgió como un pequeño pasto, no tenía muchos granos, pero gracias a la domesticación y a las diferentes culturas que habitan en esos lugares, empezaron a hacer cultivos que empezaron a desarrollarse, empezaron a cambiar y produjeron lo que son muchas variedades de maíz. Está el maíz rojo, el morado, el blanco, el amarillo, hay algunos que tienen diferentes colores, ¿sale? Y entonces todo esto sucede porque en México se produce. Por ejemplo, otra variedad endémica que no es de México, pero es una variedad endémica de Perú, es la papa. La papa tiene muchísimas variedades en lo que es este país. Ya después cuando llegaron los europeos y se dieron cuenta que las papas pues estaban eran muy importantes, pues se las empezaron a llevar a otros países de Europa, ¿no? Pero son endémicas de Perú. Igual nosotros consumimos papas, en México se producen papas, pero no son endémicas de México, ¿sale? Esto es muy importante que lo sepan. Alguna otra especie endémica que nosotros tenemos es también el frijol también es endémico de México. Tenemos algunas variedades de chiles, tenemos algunas variedades de otros cultivos, ¿sale? También de animales, ¿sí? También tenemos animales que son endémicos de aquí, no los van a encontrar en otras partes del planeta, como el lobo mexicano. El lobo mexicano pues es endémico de México, por eso su nombre, y a lo mejor lo encuentren en zoológicos en otros países, pero es endémico de aquí, ¿sale? Y bueno, todo esto también es importante para la diversidad cultural. Como ustedes saben, existen muchas culturas, existen muchas tradiciones diferentes entre un estado y otro, dependiendo de la cultura original que había ahí. Me imagino que por ahí con el maestro Víctor han estudiado un poco sobre, no sé, el estado de Oaxaca, que el estado de Oaxaca tiene muchas subculturas, ¿sale? Tiene muchas lenguas indígenas y todas son diferentes, tienen mucha diversidad cultural, ¿sale? Lo que también es importante, recuerden, para identificar un país mega diverso. Y herbolaria mexicana, fíjense que ocurre algo muy curioso. En México es muy rico por sus diferentes tipos de plantas y nuestros orígenes prehispánicos, por ahí de Mesoamérica, ellos utilizaban mucho las plantas como medicina, ¿sale? Entonces, en la actualidad seguimos utilizando las plantas. Nuestra herbolaria mexicana es un patrimonio nacional, pero también es un patrimonio a nivel mundial, ¿sale? Y es muy importante que lo conservemos y que lo sigamos estudiando, porque a partir de ahí se han desarrollado muchas medicinas reales, se han desarrollado muchas investigaciones sobre los beneficios que estas plantas nos pueden producir, ¿ok? Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a hacer esta actividad, que tiene fecha de entrega el 24 de abril de 2020. Lo que van a hacer es que van a colocar en su cuaderno un mapa, y en ese mapa van a identificar los diferentes ecosistemas de México, me los van a marcar con colores. Por ejemplo, si a mí se me ocurre que en el mapa yo voy a marcar los bosques de color verde, voy a poner mi mapa, voy a poner una nota que diga los bosques van de color verde, y voy a marcar todas las zonas donde están los bosques, ¿sale? Igual el desierto, todos los ecosistemas que ustedes se encuentren y que puedan investigar en internet, ¿ok? Nuestra segunda actividad va a ser investigar y describir 3 especies endémicas, ¿sale? ¿De dónde? De México. Me van a investigar dónde viven, cómo es el ecosistema donde viven y sus características generales, diferentes a las que ya les comenté, ¿sale? Pero ustedes van a investigar 3 especies endémicas. De hecho, aquí en Guanajuato hay muchas especies endémicas.
y pues en otros estados de nuestro país hay muchas especies endémicas. Van a escoger solo 3 y nos las van a describir. Después van a hacer una lista donde van a mencionar las diferentes culturas que existen en México, ¿sale? En México existen muchísimas culturas. Les voy a pedir sí que me pongan por lo menos 10 culturas diferentes, ¿sale? 10 nada más. Si encuentran más y ustedes les llama la atención y quieren colocar más, bienvenida. Si no, pues con 10 necesitamos para esta actividad. Y por último van a investigar y describir 3 plantas medicinales que se utilizaban y cómo se utilizan actualmente, ¿ok? Para esto pueden hacer una llamada por teléfono, no sé, a sus abuelitos, a sus tíos, a sus familiares, pueden preguntar con sus papás, ¿sale? Sobre qué tipo de plantas conocen y ya que tengan así más o menos qué plantas les gustaría, pueden investigar en internet pues cómo se utilizan, cómo se utilizaron, ¿sale? Y vamos a describirles un poquito. Por ejemplo, si yo les digo, ay, fíjense que mi abuelita me dijo que la manzanilla servía para aliviar el dolor de estómago, ¿no? Y resulta que le pregunto a mis tíos y mis tíos me dicen que también, que ellos así lo usaban, y luego mis papás me dicen que también, que ellos así lo usaban. Bueno, entonces a lo mejor a mí me llama la atención investigar sobre la manzanilla, ¿vale? Entonces lo que van a hacer es eso, van a hacer una pequeña investigación, ¿sí? Si tienen más dudas sobre estos aspectos, me los pueden ir preguntando, ¿sale? A lo largo de la semana yo voy a estar disponible desde las 9 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde. Recuerden que si en ese periodo, después de esas horas, no les contesto, no se preocupen, al día siguiente les voy a contestar sus mensajes y sus dudas, ¿sale? La fecha de entrega de la actividad, recuerden, es el 24 de abril del 2020. Son 4 actividades y pues esto va a ser su trabajo para toda esta semana, ¿sale? Si van teniendo dudas, les repito, pueden preguntarme sin ningún problema y lo vamos a ir aclarando. Bueno, cuídense mucho, trabajemos mucho, vamos a revisar todos los temas que tengamos pendientes por ahí. Ya casi terminamos nuestro contenido, si se fijan en su libro vamos bastante bien. Vamos a echarle muchas ganas y vamos a seguir trabajando, ¿sale? Igual si de alguna otra materia ustedes quieren hacerme alguna pregunta y que yo les pueda ayudar, con mucho gusto les voy a ayudar, ¿sale? Bueno, échenle muchas ganas, nos vemos y hay que seguir trabajando. Bye.